Jungle. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Melvin por no solo invitarme hoy a hablar, sino por habernos convencido hace 12 años de venir a Perú. Llevamos más de 10 años de instalado en producción de experiencia muy grande. Muchas gracias. Y me toca hablar de un tema, Mila, que el ministro que acaba de terminar e hizo una presentación brillante no ha mencionado una sola vez. La palabra Mila no estuvo presente en su presentación. Y por tanto, yo que voy a hablar del futuro de Mila, tengo que partir tratando de definir qué es lo que es Mila. ¿Qué es Mila? ¿Es un software transaccional? ¿Marketing? Es un concepto que probablemente hicieron encuesta dentro de la sala, habría diversas interpretaciones, pero mi hipótesis, nuestra hipótesis, es que Mila es una sigla o un acrónimo, como se dice hoy día, que captura un concepto que voy a tratar de explicar en 10 minutos y que en definitiva refleja un fenómeno empresarial de inversiones que estaba teniendo lugar en nuestros países por un periodo muy prolongado y que se enmarca dentro de una tendencia más grande, la revalorización de América Latina. Probablemente esta cobertura del Economist para todos los que trabajamos en América Latina nos llenó de orgullo en su momento. Hay que darle mérito a Brasil, porque Brasil es el que más fuerza hizo para que esto ocurriera. Pero en definitiva, a partir del año 2010, probablemente antes, se revalorizó América Latina. Ya no somos el patio trasero de Estados Unidos o del mundo. ¿Qué atraía a los inversionistas? ¿Qué atrae a los inversionistas a Mila? Lo que los atrae es, en primer lugar, enormes oportunidades en recursos naturales. Como el ministro ha dejado claro, las oportunidades en minería, en diversos metales, como muestra el cuadro que está a su izquierda, Chile, Perú, en energía. Esto es lo que hay hoy, esto es lo que producimos hoy, pero con los proyectos de inversión que existen, la verdad es que estas cifras pueden incrementarse muchísimo. También hay oportunidades en otros ámbitos. No solo se demanda energía por parte de China, los mercados emergentes, los nuevos dragones que se están comiendo el mundo, como dicen los analistas, también se demanda proteína. Chile hoy ya está exportando cifras muy significativas de productos agrícolas, alimenticios, forestales. Potencial agroindustrial del Perú no se lo toca escribir a ustedes. Lo mismo Colombia. Importantes oportunidades en recursos naturales. Pero hay muchos países ricos en recursos naturales. Entonces, no es solo nuestra región, no es solo Perú, Colombia, Chile. Hay muchos países ricos en recursos naturales. Y sin embargo, los inversionistas están viniendo a nuestra región. ¿Por qué? Bueno, ya lo tocó el ministro. Cosas que a lo mejor, como dice un sabio aforismo español, cosas que Colombia se callan y por callarse se olvidan. Nuestros países hoy día tienen investment grade. Los que tenemos una cierta edad aquí, no voy a hacer una encuesta, pero yo tengo edad suficiente para haber hecho conferencias en que si hubiese planteado a la audiencia que nuestros países tenían como meta ser investment grade, habría producido un ataque de risa. Y sin embargo, hoy tenemos investment grade y nos parece absolutamente natural. Y tenemos clasificaciones de riesgo internacionales que se comparan con aquellas de países de nivel de desarrollo muy superiores a los nuestros. ¿Reflejo de qué? Reflejo de buenas políticas públicas, reflejo de buenas políticas económicas, algo que yo personalmente opino nos tiene que enorgullecer a todos los que nos ha tocado participar de una u otra manera en esto. Lo dijo el ministro hace unos minutos atrás, tiene que enorgullecer en particular a quienes han participado en los diseños de política económica por periodos prolongados. La inflación. Sí, esta región, entre los récords que ha batido, ha sido tener récord de inflación. Históricamente, cuando uno presentaba estas barras, tenía que hacer unos cortes porque se salían de la escala. Y ahora el ministro nos dice que la inflación va a estar entre el 2 y el 3. Muy aburrido todos los números, muy bajos, pero son reflejos nuevamente de políticas económicas, de políticas públicas de mucha calidad, que combinado con el atractivo que representan los recursos naturales,
configuran un cuadro de mucha mayor atracción que muchos países del mundo que tienen riquezas parecidas a las nuestras. Esto se ha traducido en crecimiento sostenido. Crecimiento sostenido, nuevamente, y de punto de ir al ministro decirlo, es un objetivo que han perseguido nuestros gobiernos por muchos años, siglos me atrevo a decir, y que no se lograba. Y sin embargo, en las últimas décadas, los países que hoy integran MILA lo han logrado. Y lo han logrado con tasas importantes, significativas. Es espectacular la evolución del Perú, en la medida que las reformas estructurales que se fueron implementando fueron calando en la estructura económica del país. Crecemos de forma sostenida, no simplemente con los booms de commodities, no solamente con los periodos de principio favorables, sino que hemos logrado un escenario de crecimiento sostenido por periodos prolongados. Y crecimiento sostenido, nuevamente, reflejo de muchas cosas, pero en particular de buenas políticas. Algo que, insisto, nos tiene que enorgullecer. Porque no se da en todas partes. Nuevamente, recurriendo al Economist, esta es, yo creo, de las tapas o cobertura, no sé cómo se dice en el Perú, más ingeniosas que ha hecho el Economist en muchos años, para reflejar el ambiente y el entusiasmo que había en Perú. Lo tumbó 2 años después a publicar esta 8. Y en definitiva, nosotros no tenemos escrito el cuerpo, pero esto a mi país, Chile, le ha pasado muchas veces. Al Perú también le ha pasado, a Colombia de la región le pasó. Y no es más que viajar un poco a la América Latina chavista para darse cuenta que está pasando hoy. Está pasando hoy. En nuestra región, el ministro habla con el Fondo Monetario Internacional para discutir políticas de largo plazo. Al otro los Andes tienen que hablar con el Fondo Monetario Internacional para ver si les pueden prestar algo para salir del problema fiscal de la próxima semana. Son realidades muy distintas. Malas políticas públicas, buenas políticas públicas. Recursos naturales en las dos partes. Brasil es rico en recursos naturales, enormemente rico. Pero no tiene las políticas públicas de la misma calidad que nuestra región tiene. Y eso atrae a los inversionistas. A los inversionistas también le atrae la existencia de mercados locales de capitales fuertes. ¿Por qué son importantes los mercados capitales? Son importantes porque mercados capitales locales profundos y de calidad le ponen el precio correcto a los activos. Le ponen financiamiento en las monedas adecuadas a los proyectos nacionales. Y por último, le da una fuente de liquidez a los inversionistas extranjeros. Los inversionistas extranjeros que vienen a nuestros países no pretenden estar invertidos en nuestros países para toda la vida. Y su fuente natural de liquidez es salir contra los mercados locales. ¿Cómo son nuestros mercados? Bueno, en primer lugar tenemos solidísimo mercado bancario. Nuevamente, viajemos un poco. Yo llevo 25 años en esta industria. Yo he visto bancos suizos intervenidos por el Estado suizo. Yo creí que era algo que no iba a haber nunca en mi vida. Los bancos de la región lo he visto todo intervenido varias veces por todos los estados, pero bancos suizos. He visto bancos americanos, propiedad del Estado americano. He visto bancos ingleses, veo bancos ingleses que nos han dado clases sobre cómo gestionar el sistema bancario por siglos, propiedad del Estado inglés. ¿Por qué? Porque quebraron. Nosotros tenemos sistemas bancarios sólidos que en definitiva suponen un enorme atractivo para la inversión extranjera. En la región estamos holgados cumpliendo Basilea, los 3 países, y eso constituye una enorme plataforma que sustenta, en definitiva, el desarrollo de nuestros países. ¿Me la pueden adelantar, por favor? La siguiente transparencia, para que vean que me la sé muy bien, habla de la solvencia institucional. Nuestros países no solo tienen bancos sólidos, no solo tienen sistema bancario, sino que también tienen una presencia institucional muy significativa. Tiene una presencia institucional, tiene una presencia
¿Pasó? Ah, perdón, es que no pasó nada. Listo, muchas gracias. Esto es competencia desleal, pero no. Tenemos una enorme presencia de inversionistas institucionales. Son muy grandes, pero no solo son importantes por el tamaño, por los montos que representan, sino que porque imponen una disciplina y un estilo a los mercados en los cuales participan. Y eso es muy importante. El profesionalismo que exhiben los mercados nuestros es en gran parte debido a la presencia institucional. Son muy grandes y por consiguiente es inevitable que inviertan porcentajes significativos de estos fondos en el extranjero. Si no, los riesgos de burbuja, los riesgos de distorsiones macroeconómicas son grandes. Pero, dada la magnitud, pueden hacer las dos cosas. Pueden representar y tener una presencia muy activa en los mercados locales e invertir en el extranjero. Hay que aquilatar lo que significa un sistema de fondos de pensiones como el que tenemos en Chile, que representa un tamaño equivalente al 77% del PIB. Es muy importante. Y además están creciendo. Siguiente sustento muy importante. La combinación de sistema bancario eficiente, sólido y de inversiones institucionales de envergadura, el tamaño y el estilo, combinado con la presencia extranjera, ha supuesto una significativa baja en el costo del capital que enfrentan las empresas peruanas, chilenas y colombianas. Muy importante. Estos son costos de capital competitivos con aquellos de los países más desarrollados del mundo. Y la combinación de este costo de capital con la enorme capacidad de emprendimiento, la enorme capacidad empresarial que existe en estos países, se traduce en el desarrollo de estas empresas que se conocen como las multilatinas. Por favor, el siguiente cuadro. El desarrollo de las multilatinas, conjunto de compañías multinacionales de nuestros países, nuevamente, si hace 20 años yo les hubiese planteado la posibilidad de que hubiese empresas peruanas multinacionales en ámbitos como servicio, retailers o empresas chilenas, habría sido un sueño. Ahora, las multilatinas son la punta del iceberg, porque bajo las multilatinas, que son las grandes empresas y las más conocidas, hay un conjunto enorme de empresas medianas que están invirtiendo en estos países, que están exportando desde nuestros países, resultado de todo lo que yo les he contado. Y representa, por así decir, la siguiente transparencia, por favor. Representa, por así decir, el MILA. Estas compañías, estas empresas, esos proyectos, son el concepto que en definitiva representan el MILA. Lo que en jerga financiera se llamaría una clase de activos. Dentro de América Latina, estos países y estos mercados tienen un comportamiento que es distinto. No somos la América Latina de toda la vida, somos una América Latina distinta. Y estos tres países, por caminos diversos, están llegando en la práctica a lo mismo. La inversión cruzada, yo lo invito a viajar, a mí me toca viajar mucho en la región. El que encuentre un avión con asiento vacío, por favor, es imposible. Y hay mucho pelotero. La inversión cruzada entre estos países es enorme. El fenómeno es mucho más profundo que la multilatina, y eso es lo que mi opinión representa MILA. Ahora, siguiente, por favor. En términos macroeconómicos, la sumatoria de estos tres países representa un mercado consolidado que tiene un PIB del tamaño de Turquía, que tiene un PIB del tamaño de Indonesia. Ya es un PIB importante. Y si sumamos México, que está a la derecha, ya nos convertimos en algo realmente importante a nivel mundial. En términos de PIB per cápita somos muy parecidos a México, y en términos de población también. Si sumamos estos tres mercados, somos importantes. Y en términos bursátiles, la siguiente, por favor. En términos bursátiles, tenemos una capitalización bursátil que también es significativa y con un número de empresas listadas muy importante. Por lo cual, si ustedes ven MILA como un mercado, en la práctica es un mercado importante, con muchas compañías listadas, 510 compañías listadas, pero con muy baja liquidez. Las compañías se registran, pero no transan. ¿Qué debería venir? ¿Qué es lo que debería venir en MILA? Bueno, lo primero, mayor bancarización. Yo creo que eso es evidente. Aquí he puesto en el cuadro
los segmentos corporativos, perdón, los segmentos comerciales, consumo e hipotecarias, y los comparo con España, y la diferencia es muy importante. España, claro, tuvo algunos problemas con el sector hipotecario, así que tratemos de llegar al 45%, pero entre el 5% del Perú y el 45% de España hay diferencia. Lo mismo con créditos de consumo. Por cierto, la tasa a la cual los activos se tienen que titularizar o secularizar, como se llama en Chile, tiene que ser muy importante para absorber toda esta inversión institucional y bancaria. Y por tanto, una de las primeras tendencias, y yo anticipo para venir a mirar, es una mucho mayor bancarización. La banca tiene un trabajo muy importante por hacer, también capitalizadas. Yo creo que el camino está pavimentado para que actúen. Siguiente. También se debe desarrollar el mercado de deuda corporativa. Los niveles de deuda corporativa son extraordinariamente bajos. Van a aumentar los niveles de deuda corporativa, en mi opinión, van a aumentar los volúmenes transados y va a crearse un mercado muy importante y muy significativo de deuda corporativa. Es otra tendencia que uno debería anticipar en el mirar. En las acciones, los mercados accionarios también, Colombia y Perú, tienen una oportunidad de crecimiento muy importante. Si ven estas cifras de capitalización de mercado como porcentaje del PIB, pueden parecer elevadas. Son los niveles propios de mercado de capitales que tienen una estructura como el que tiene nuestra región, con fuerte presencia institucional. Uno debería anticipar que, en definitiva, aumenta la liquidez y aumenta el número de compañías que se trazan en bolsa. La velocidad a la cual están viniendo compañías a bolsa es, en mi momento anterior, muy baja. Si bien han habido 20 aperturas y salidas a bolsa en los últimos 5 años, en el periodo solo 3. Los montos son significativos, 4.180 millones de dólares acumulados, son importantes. Pero claramente aquí hay un trabajo por hacer, tiene que ver con regulación, tiene que ver con algunos detalles que voy a ver más adelante. Debería haber mayor cantidad de compañías que se le dan a bolsa y sobre todo compañías medianas. No solo las multilatinas capturando esto, sino que también muchas compañías medianas, proyectos de crecimiento, etcétera, etcétera. El gran tema, la liquidez local versus la liquidez internacional. Melvin encontró una película muy interesante en partir. Todas las fotos que salen de bolsas en esa película son en Nueva York y en Londres. Yo entiendo que es mucho más entretenido en Nueva York y en Londres que ir a Santiago de Chile, eso se lo doy garantizado. O ir a Bogotá, se lo doy garantizado. Pero quizás no deberíamos fijar un objetivo que en un par de años hubiese al menos una foto de compañías peruanas, colombianas o chilenas listadas en las bolsas. ¿Qué determina que haya liquidez local o que la liquidez de las empresas peruanas o de la empresa chilena o de las empresas colombianas esté en Nueva York? Bueno, los costos de operar, esto es una perogrullada, pero evidente, la estructura tributaria. No lo voy a ofender, pero si en un país te cobran impuestos, en el otro dos, en el otro no, yo diría, se pasó, perdón, estoy todavía en la anterior. No lo voy a ofender, pero si en un país hay impuestos y en el otro no, y se pueden comprar los mismos instrumentos en los dos países, obviamente los inversionistas compran en el país que no cobra igual. Nosotros lo vimos en Chile, había un mercado en Nueva York enorme, se llamaban los ADR, se cambió la estructura tributaria y los ADR desaparecieron, se vinieron todos de control. La existencia de derivados es muy importante para la liquidez y la tecnología. En nuestros mercados se debe invertir en tecnología. Siguiente, por favor. Para que haya liquidez local, de experiencia internacional es muy contundente, tienen que surgir los administradores de fondos independientes, que deben ser especialistas. Ahora, como en nuestros países las redes comerciales son cerradas, con esto quiero decir que los productos de un banco, por ejemplo en Chile, los productos de administración de fondos de un banco en Chile solo se venden a través de la red del banco, y por consiguiente un independiente tiene serios problemas para comercializar sus productos porque no hay redes que lo distribuyan. Se requiere definitivamente respaldo institucional. Los fondos de pensiones, los grandes inversiones de los países tienen que apostar por estos especialistas, que en definitiva van a llevar la estructura de mercado de capitales a las empresas medias. Eso baja el costo de capital para las empresas medias. La evidencia es muy contundente y le podría dar 10 cuadros. Cómo la, entre comillas, democratización del mercado por esta vía es muy importante.
baja el costo de capital de las empresas medias, baja el costo de crédito de las empresas medias, y por tanto, lo que ocurre es que el mercado de capitales juega su rol de asignar los recursos de manera más eficiente. El APB, ahorro provisional voluntario, que es la forma que en Chile, que se toca más adelante en el seminario, que es la forma que en Chile se construyó el tercer pilar, el pilar voluntario del sistema de pensiones, también ha ayudado mucho al desarrollo de los independientes y puede ser una forma de impulsar mucho. Luego vienen los internacionales. No se le puede pedir a un inversionista internacional que apueste por un especialista peruano. Esto lo aprendí hace muchos años atrás cuando estaba tratando de vender acciones chilenas en Edimburgo, y yo le trato de convencer a un inversionista escocés con muchísimo entusiasmo de invertir en Chile, y en un proyecto en que los chilenos no habían invertido. Entonces el escocés me miró y me dijo: señor Larraín, ¿qué piensan los chilenos de esto? Yo ahí agarré mi papel y me fui, porque efectivamente si los chilenos querían comprar era difícil que el escocés comprara. Los internacionales vienen después, no se les puede pedir a ellos que desarrollen la industria. Siguiente, por favor. Sin duda, un enorme desafío es el desafío regulatorio. Pero ¿qué quiere decir el desafío regulatorio? Yo creo que el desafío regulatorio es elevar este tema a un tema de importancia. Es decir, vamos a hacer un mercado, no vamos a hacer 3 mercados. Me habría gustado que el ministro dijera: no quiero hacer del Perú un centro financiero, quiero hacer de Mina un centro financiero. Y las complementariedades que hay entre nuestros países deberían permitir que eso ocurriera. Ahora, esto se tiene que elevar a los niveles políticos adecuados, a los niveles de la superintendencia que pueden influir en esta materia. Un primer paso podría ser un sistema de registro común, es decir, registrarse en Chile, Perú, Colombia, desde un punto de vista regulatorio, es equivalente. A nivel de gobiernos corporativos hay mucho trabajo por hacer para igualar los estándares entre otros países. Una idea podría ser que Mila fuese considerada inversión local para todos los inversionistas institucionales de estos países. Es decir, que si un fondo de inversiones chileno tiene acciones de Graña Montero, Graña Montero sea considerada una empresa chilena. Ese ejemplo puede ser mucho. Eso le daría liquidez al mercado y facilitaría el flujo entre estos países. Siguiente, por favor. Siguiente. Hay un tema básico de infraestructura, controles, los criterios de auditoría, los criterios de clasificación de riesgo local. Un AA en Perú es equivalente a un AA en Chile. Un balance chileno, un balance peruano, un balance colombiano tienen los mismos criterios de auditoría. Pueden no tener. Y de luego hay un desafío enorme de infraestructura en la estandarización de contratos. Que poner de acuerdo a muchos abogados, lo cual es muy difícil. Yo tengo 3 o 5 abogados ya, así que es muy complicado poner, pero nos tenemos que poner de acuerdo en que los contratos sean los mismos y comunes para los mercados. También hay un tema de infraestructura básica, custodias, creación de cámaras de compensación, etc. Y plantearse la posibilidad de que haya una sola bolsa. Yo sé que me estoy metiendo en temas políticos que no me compete, pero a lo mejor tenemos que pensar que esto sea una sola bolsa, un solo mercado, para que Mina efectivamente tenga una representación física. Siguiente, por favor. Los derivados. Los derivados, en mi modesta opinión, son siempre vistos por los reguladores como una fuente de riesgo. Y curiosamente todos los inversionistas usan los derivados para controlar el riesgo. Son una gran fuente de liquidez de los mercados. En Chile, el Banco Central, en cuanto a la moneda, por ejemplo, ha hecho un trabajo notable en desarrollar un mercado, un over the counter, de derivados de moneda. Los bancos centrales, yo creo que tienen un rol muy importante que jugar en la moneda, en impulsar el mercado y, en última instancia, jugar su rol de ser prestamista de última instancia, a la redundancia. Las acciones, hay un derivado evidente que se llama la venta corta, que es algo muy simple, muy fácil de ejecutar, pero que por esas cosas de la vida no se aplican. Y en renta fija también hay 2 o 3 cosas muy simples, seguros de tasa, que se podrían implementar y que en la práctica permitirían un mejor control de riesgo para todos los inversionistas que invierten en nuestro país. Porque invertir a 30 años, como dijo el ministro, firmar un contrato, y hay muchos riesgos que uno asume, ya es suficientemente complicado para además tener que correr riesgos de moneda, tener que correr riesgos de infraestructura, etcétera. Siguiente, por favor. Y se nos viene México.
la verdad que en 20 minutos no tengo tiempo de hablar de México, así que con esto termino. Muchas gracias. Audio Jungle.